¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Deers. Estamos de regreso y esta ocasión no es con una dosis diaria de vitamina D. Es como vieron en la miniatura del video, más que nada para platicar con ustedes, porque hay noticias, hay buenas noticias, hay un aviso y aparte, como ustedes han estado pudiendo ver en los últimos videos del baúl y en estas últimas videos de Dimash, está habiendo cambios en el canal. Y muchos de ustedes me han estado preguntando. Vamos a empezar primero por el aviso importante, porque yo creo que los tres temas, bueno, dos son más importantes. El último es más como que nada más un aviso, un anuncio, una buena noticia. Pero digamos, el primero, el aviso. No sé si a ustedes les ha estado pasando, pero por ejemplo, ustedes saben que aquí en el canal tenemos los videos en varios idiomas, en 13 idiomas para ser más específico, que yo subo personalmente, los cuales son obviamente español, pero son español, alemán, bielorruso, coreano, croata, inglés, italiano, kazajo, polaco, portugués, ruso y ucraniano. Yo subo los archivos para que se generen estos subtítulos, para que los suscriptores de estas regiones puedan entender el video, porque son de las regiones de donde más suscriptores tiene el canal, ¿no? Estas 13 regiones es de todo el mundo, de donde más nos ven, y son los que me han solicitado los subtítulos en su idioma. Si alguno de ustedes quiere que suba subtítulos en un idioma en especial, o que quieran que lo suba a su idioma, déjenmelo aquí en los comentarios y con todo gusto lo hacemos, no hay ningún problema. Pero no, y es a donde voy. No sé, por ejemplo, una amiga bielorrusa que tenemos aquí en el canal, Tatiana, no me ha dicho nada de los subtítulos. Nuestras amigas italianas más constantes, que son Domiciana y Patricia, tampoco me han dicho nada de los subtítulos, o sea que están bien. Y de Kazajistán no me han dicho nada, de Ucrania no nos han dicho nada, de Portugal o Brasil no nos han comentado nada de los subtítulos. Y desde hace como 4 o 5 videos, nuestros amigos y hermanos rusos me han estado diciendo que ponga subtítulos en ruso. Y yo siempre les contesto, los subtítulos están activados. Porque sí, los subtítulos en ruso están activados, porque yo los subí manualmente. O sea, están subidos igual que todos los demás, igual que los otros 12 idiomas en los que tenemos subtítulos, están activados. Y no sé qué esté pasando. Muchas veces la plataforma de YouTube falla y no muestra los subtítulos o no muestra los videos. Luego, con ese bloqueo de regiones, muchas veces hay muchos videos y muchas reacciones que no he podido mostrar en Rusia, Bielorrusia y en Ucrania por motivos políticos, que están bloqueados en esas regiones por motivos de copyright también muchas veces. Pero no sé qué esté pasando con los subtítulos en ruso, y eso me preocupa porque muchos amigos y muchos hermanos y suscriptores que tenemos allá en Rusia no pueden disfrutar del contenido del canal. Aunque ya creo que nuestra amiga Tatiana les sugirió una plataforma que creo que se llama Yandere, donde dice que ella ahí ve los videos, que aparte tiene traducción automática de voz. Se ha de escuchar interesante mi voz en bielorruso o en ruso. No sé si sea la voz fiel,
O sea, como lo que está haciendo YouTube en los últimos tiempos, de que ese doblaje automático de voz, pero obviamente tu voz no se parece, es una voz generada con IA. Pero no sé, cada vez estamos avanzando más y al rato que no les extrañe que el ático esté hablando en ruso, en ucraniano, en bielorruso, en coreano, en kazajo, en croata, en polaco, porque cada vez la inteligencia artificial está más fuerte. Y pues bueno, ese es uno de los avisos y yo creo que es bastante importante porque por mi parte, pues los subtítulos están subidos, los subtítulos están activados en el idioma ruso. No crean que yo los hago de menos o algo, no, pero para nada. De hecho, yo quiero mucho esa región del planeta, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, y no sé, me atrae mucho. Y pues yo en general quiero a todos los países, pero digo, todos somos Deers, todos somos hermanos en esta comunidad del ático y nunca voy a hacer de menos a nadie. Los subtítulos están activados, les digo, ya no es cosa del canal o cosa mía, sino ya es más bien cosa de la plataforma que ha estado cambiando, porque yo ya hasta para generar y subir los subtítulos ya me cambiaron el método, ya mi voz también se está doblando automáticamente al inglés para los que lo quieran escuchar en inglés y no quieran subtítulos, pues ya está mi voz en inglés en algunos videos, no en todos, pero en algunos ya está el doblaje automático. Y pues bueno, es bastante interesante lo que está sucediendo con YouTube, pero sí me preocupa eso de los subtítulos. Por eso les quiero pedir de favor que si ustedes me escuchan en un idioma diferente en donde tengamos subtítulos, que me pongan aquí en los comentarios si han tenido problemas con los subtítulos en su idioma, que no les aparezcan o cosas por el estilo, para yo darme cuenta que no nada más son en ruso. Yo digo que ahorita nada más son los rusos porque son los únicos que me han comentado algo. Pero si en alguno de otros de los idiomas en donde nos ven no salen, por favor que me lo dejen aquí para yo a ver qué es lo que hago, si tengo que comunicarme con YouTube o algo para preguntarle qué está pasando, porque sí, no es justo, ¿no? Que alguien se quede sin disfrutar un contenido, y no nada más del canal que sea, de los canales que te gusten, que estés acostumbrado a escucharlos o verlos con subtítulos y de repente no te los ponen o no aparecen. Sí es preocupante. Y pues bueno, ese fue el primer tema. Es un tema, les digo, importante para mí, porque quiero que todos sigan disfrutando en cualquier idioma del contenido que hacemos aquí en el ático y sobre todo seguir difundiendo el trabajo de Dimash. Vámonos con el segundo. ¿Cómo le podemos llamar? La segunda cosa que nos trajo aquí a este video el día de hoy. Como ustedes han estado viendo en los últimos videos, les vuelvo a comentar del ático, del baúl del ático y de Dimash han sido diferentes. No sé, fue una idea que me nació hace mucho, pero hace mucho. Cuando les digo mucho es hace mucho. Donde quería crear y generar un espacio más íntimo, un espacio más cercano, un espacio más familiar. Eso lo estábamos logrando y lo hemos logrado con las video reacciones, porque ustedes saben que yo no soy un vocal coach, ustedes saben que yo no soy un experto vocal y les puedo hablar de técnicas o algo así más precisamente. Sé lo básico, muy por encima, lo que me han platicado mis amigos cantantes o los cantantes con los que he trabajado, ya que soy músico. Y les digo, sé cosas muy, muy básicas. Y les digo, eso lo habíamos estado logrando con crear ese espacio, ¿no? Más íntimo, más cercano con las reacciones. Y pero sentía yo como que me hacía falta, no sé, algo, un toque más personal. Y se me ocurrió la idea, dije, pues ¿por qué no hago una especie como de estación de radio? Porque ustedes no están para saberlo, pero aquí estoy yo para contárselo. Porque yo de puberto, de joven, a los 15, 16, 17 años, tenía 3 cosas en mente a las que yo me quería dedicar. Una era músico,
la otra era psicólogo o la otra era locutor de radio. Y pues nada más se me dio una, que fue la de músico. Y pues no sé, siempre he tenido esa espinita, ¿no? Por la voz de locutor de radio. Y no sé, a lo mejor me subí mucho, a lo mejor me volé mucho, porque durante estos 2 años y medio he leído, digo, no en cada video, pero sí de una manera más o menos frecuente o constante, de que me llegan comentarios en donde me dicen que les gusta mi voz, que tengo muy bonita voz, o cosas así. Y no sé, a lo mejor me la creí y dije, pues ¿por qué no intentarlo, no? Y así creé una atmósfera más cercana, más familiar, más cruda, más íntima. Y no sé, me viene mucho a la mente cuando estoy grabando esos videos, como que estoy encerrado en una habitación con un ventanal, que está lloviendo y está escurriendo agua por la ventana. Y que yo estoy sentado frente a un radio, donde nada más, de esos viejos de transistores, en donde nada más se ve la luz encendida del radio iluminando mi cara. Yo tomándome una taza de café y platicándoles estas cosas de que estoy grabando para Dimash FM y para el Baúl del Ático. Tengo también muchos recuerdos de cuando yo era niño, escuchar a mis abuelos y escuchar a mis tíos, estar arreglándose en las mañanas para irse a trabajar o lo que sea, pero escuchando el radio. Y tengo muy grabadas esas voces de los locutores de radios, por ejemplo en estaciones mexicanas, una muy famosa, que ahorita ya no es tan famosa desgraciadamente por los ritmos modernos, pero que se llamaba Radio Universal, donde pasaban pura música de los 60, 70, puros clásicos. Y esa estación como me encanta, todavía existe, aunque ya en menor grado, pero todavía existe. Y tengo muy grabadas las voces de esos locutores. Y no sé, se me hizo, les digo, buena idea. No se preocupen, las reacciones van a seguir saliendo. Esta es solo una sección del canal. Nada más que también tienen ustedes que entender que después de 2 años y medio de reacciones diarias a Dimash, podría decirlo que ya casi nos acabamos el contenido para hacer reacciones. Obviamente vamos a seguir haciendo reacciones cuando Dimash saque contenido nuevo y de las cosas que ustedes me sigan mandando que no hayan salido en el canal. Pero lo demás lo vamos a ir transformando este espacio de Dimash FM. Les digo, es una sección, las reacciones van a seguir saliendo, pero es una sección más que nada para que la disfruten, porque la reacción a lo mejor la ves una vez y si te gusta mucho la ves 2, 3, 4 veces y ya. Y estas son como cápsulas. Hagan de cuenta que ustedes están en su casa a solas haciendo sus deberes o en su trabajo y quieren algo ameno y quieren a Dimash, que pongan ustedes el radio, pongan a Dimash o pongan una lista de reproducción y pongan a Dimash. Estas las pueden utilizar como ese escape, ¿no? Como si estuvieras encendiendo la radio y no te obliga a verlo, porque en una videoreacción obviamente estás obligado a estarlo viendo, porque quieres ver los gestos del reactor o quieres ver las imágenes que te muestran. Y esto es más una radio en YouTube. Es algo así por el estilo. Haz de cuenta que estás prendiendo el radio y estás escuchando a tu locutor de tu estación favorita, hablando de tu cantante favorito, dándote datos de tu canción favorita. Y esto es lo que está pasando con Dimash FM. No te está obligando a que lo veas, sino a que lo escuches. Por eso mi voz cambia. Ya no, por ejemplo, ya no hablo así tan elocuente, sino que hablo con un tono más grave. Y estás entrando a Dimash FM. Hago algo más cercano, más personal, más íntimo. Porque así como Dimash nos acaricia las voces, también mi voz tiene que acariciarte, tiene que invitarte, tiene que abrazarte, tiene que crearte un espacio. Tiene que ser algo más tranquilo, algo más relajante. Y por eso cambia mucho el ambiente. Y esa es la idea que tengo. Vamos a estar subiendo las cápsulas de Dimash FM, pero también van a estar saliendo las reacciones. También vamos a estar haciendo reacciones a artistas nuevos que ustedes me dejen aquí en los comentarios o por Instagram. Y les digo, ustedes no se preocupen, es solo una sección. El Baúl del Ático sí ya va a ser completamente así.
como estación de radio. Así que dejen sus peticiones, la canción que quieran escuchar, con un tono más cálido, más ático. Ahí está el baúl. Y pues bueno, también si quieren escuchar otra canción así en este formato, déjenmelo aquí en los comentarios de que, oye, Áticos, me gustaría escuchar, por ejemplo, en la estación de radio del Ático, esta canción o este artista o no sé, lo que quieran. Porque les digo, esto les invita a tenerlo como si fuera una estación de radio y estarlo escuchando y escuchando las veces que ustedes quieran. Y aparte de que se crea ese ambiente más íntimo y más personal, te voy dando datos exactos de quién escribió, de por qué se hizo, en dónde ha salido, de qué cosa es un soundtrack. Y así te voy dando datos, ¿no? Que a lo mejor ya sabías o que a lo mejor no sabías y con eso te enteraste y te vas. Es algo más didáctico. Es algo que me ha gustado mucho esa idea. Espero que a ustedes también les guste y la apoyen. Así que ya saben, cada que vean en la miniatura Dimash FM, ya saben qué esperarse. Ese es este formato de radio. Como les digo, el baúl del ático, desde la de Starship, que es la de Nothing Gonna Stop Us Now, desde ese ya va a ser así. Ahorita ya llevamos dos, que es la de Starship y que es la de Harry Nilsson con la de Without You, que son dos grandes cápsulas del baúl. Se los recomiendo que vayan y las vean. Y sobre todo también me preguntaban hace poco, creo que fue Patricia desde Italia, que ya la había compartido, que le había gustado tanto que la había compartido en sus redes, que si no me molestaba. No, incluso muchísimas gracias. Cada que ustedes dan like al video o lo comparten, ayudan muchísimo, pero muchísimo al canal. Porque cuando ustedes le dan like a un video, eso va entrando al algoritmo de YouTube como que diciendo que son videos que gustan. Y YouTube automáticamente los empieza a recomendar con más gente, con más gente, con más gente. Y más gente al verlos se va enterando del talento de Dimash o se va uniendo al canal. La comunidad va creciendo y nos beneficia a todos, ¿no? Y si ustedes lo comparten es de la misma manera, porque hagan de cuenta que ustedes son YouTube y les gustó tanto mi video que ustedes lo están compartiendo. Y a lo mejor lo están compartiendo con gente que no conoce el canal del Ático. Y ven nuestro trabajo y a lo mejor les gusta y se suscriben y le dan like. Y es otro like que se agrega a la cuenta. Y son otras vistas que se generan. O sea, aquí todo es ayuda. Los likes, las suscripciones, que ustedes mismos lo compartan en sus redes sociales. Eso ayuda muchísimo, muchísimo al canal. Como les dije muchas veces, si quieren apoyar al canal con algún donativo o algo, en algunos videos está un botón que dice gracias con forma de corazón. En la parte de aquí abajo donde está like, compartir. Muchas veces a lo mejor ahí no aparece, pero aparecen donde están los tres puntitos. Ustedes le dan clic a los tres puntitos y a lo mejor ahí les aparece el botón de gracias. También por ahí nos pueden hacer donativos o si no por la cuenta de PayPal del canal que está aquí abajo en la descripción del video. Y si ustedes quieren de todas maneras apoyar pero no pueden hacerlo económicamente, la forma más fácil es que dejen correr la publicidad que sale más de 30 segundos. Con que la dejen correr 31 segundos, con eso ya ayudan al canal, porque ya con eso YouTube nos da un pago por la publicidad. También esa es otra opción, ¿no? Que si quieren, a lo mejor no van a dejar correr todos, pero a lo mejor uno, si les salen 6, uno de 6, con eso es más que suficiente. Con eso ayudan muchísimo, ya que si dejan correr los 6 o 4 o 5 o 3, pues muchísimas gracias, ¿no? Porque nos ayudan más. Pero les digo, hay muchas formas de apoyar y de ayudar y aquí no se les obliga nada. Es ya cuestión de ustedes si lo quieran hacer o no. Y gracias de antemano, de verdad muchísimas, muchísimas gracias. Así que ya saben, no hay ningún problema de que los compartan o de que no nada. O sea, aquí el trabajo es para todos los días y que lo disfruten. Y si ustedes lo quieren compartir, muchísimas gracias. Nos ayudan muchísimo. Bueno, ese fue el segundo tema del que teníamos pensado hablar el día de hoy. Ya hablamos de los subtítulos, ya hablamos de los cambios que se están viniendo, este formato de radio y las reacciones van a seguir saliendo. Y el último tema, las buenas noticias. Muchos me han estado preguntando, más que nada por Instagram, pero también aquí en YouTube, me han estado preguntando, Ático, ¿vas a ir a los conciertos de Dimash? Ático, ¿ya conseguiste tus entradas?
Yo ya les había comentado, entradas para el auditorio no alcancé, lamentablemente no alcancé. Se me hizo medio injusto porque se vendió casi todo en la preventa para los cuentavientes de esta cuenta bancaria. Y pues bueno, ahí ya no alcancé lamentablemente. Pero les tengo buenas noticias. Voy a estar en el ¿cómo se llama? El Palacio de los Deportes. Ya tengo mis entradas. Voy a estar ahí en la sección C. Por si a alguien le toca la sección C, a lo mejor por ahí nos vemos. Voy a estar en la sección C. Más que nada me comentaron que voy a entrar por la puerta 5. Así que voy a estar ahí en la puerta 5. Yo creo que 2 horas, 1 hora, hora y media antes de que empiece el evento. Por si nos quieren ver, si quieren ir, me pueden buscar y quieren que nos conozcamos y nos saludemos y nos tomemos una foto, lo que ustedes quieran. Voy a estar ahí en la puerta 5. Les digo, para más certeramente, 1 hora y media antes de que empiece. Por ahí nos podemos ver. A lo mejor voy a estar por ahí viendo lo que se vende o no sé, lo que haya ahí para ver. Y por ahí nos podemos encontrar en el área de la puerta 5. Y también les digo, si les tocó la sección C en su boleto, quería comprar de las secciones más un poquito mejores, pero ya no había. Y las ya muy muy caras se salían de mi presupuesto. Y pues dije, la sección C, muy buena opción. Está en medio. Y dije, pues se va a ver bien. El chiste era estar ahí, sea como sea, después de lo sucedido en el auditorio, de que no alcancé ni siquiera que me dieran la escoba para ir a barrer. Dije, pues ya en el palacio, sea como sea, yo tengo que estar ahí. Así que esas son las buenas noticias. Y aparte para despejarles la duda que todos me habían estado comentando, ¿no? Nos vamos a ver ahí en el Palacio de los Deportes, hora y media antes de que empiece el evento. Ahí en la puerta 5, porque es la puerta donde me tocó entrar. Les podría decir que podría estar en la puerta 2 o en la 3, pero pues, es que no me corresponde. Porque pues, tendría que estar corriendo para entrar al evento. Por eso, para más seguro, si quieren que nos conozcamos y nos veamos y nos tomemos una foto o lo que ustedes quieran, ahí nos vemos en los alrededores de la puerta 5 el día 10 de octubre. Y pues bueno, eso sería todo. Por el momento, sí, sería todo. Y la verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que han estado dando a los videos. Les digo, ojalá que estas nuevas ideas de las cápsulas de radio, tanto del Baúl del Ático como de Dimash, les gusten, las apoyen, las compartan, les den like. Y cualquier cosa, dígamelo. También si quieren que subamos una canción en especial de Dimash, o para el baúl o algo para esta sección de radio, díganmelo. Ya saben que yo no tengo ningún programa, sino que ustedes van haciendo el contenido. Yo nada más voy poniendo mi voz y mis palabras. Y pues bueno, vamos a despedirnos como despedimos a las cápsulas de radio. Les habló Ático. Y como siempre, que la música te acompañe, aunque el silencio duela. Bye.